Vamos a arrancar un nuevo ciclo del Seminario de Epistemología Contemporánea en el que vamos a discutir esta obra clásica de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, que seguramente todos la hemos escuchado, todos la hemos visto citada en un millón de textos, todos hemos leído pedacitos, pero al menos en este grupo, pues ninguno hemos leído todas las páginas de ese ladrillo y pues la idea es como ir poquito a poquito, cada 15 días, irlo desarrollando, irlo problematizando a la luz de los problemas epistemológicos contemporáneos y de nuestras diferentes preocupaciones, intereses en las disciplinas en particular. Entonces, bueno, no sé si de pronto Sebastián o Pilar tienen alguna redacción escrita que quieran compartir para iniciar o cómo va la cosa. Bueno, yo debo decir, perdóname Sebastián, que te gané ahí activando el micrófono. No, infortunadamente no alcancé a tener un escrito. Ahí de pronto como algunas preguntas allí, pues a propósito de pues como de ese abrebocas que uno hace con la introducción, pues para preguntarse sobre cómo, cómo se ha ido configurando esa imagen de la ciencia, pues a través de la historia, pero pues también a partir de unos elementos bien particulares que nos han ido dando como unas pistas sobre qué es la ciencia, qué implica ser científico, qué resulta revolucionario, qué no. Entonces, pues nada, mi aporte serían como esas preguntas, pero no un texto en particular. ¿Quieres, Pili, entonces compártenos esas preguntas? ¿Cuáles preguntas de hecho? No, básicamente, bueno, después como de esa lectura que también debo confesar, pues no fue pues como la más juiciosa, fue como un recordéis, pues de, como tú lo dices, este es un texto que seguramente nos hemos encontrado como en diferentes momentos. Eh, y un poco la pregunta estaba puesta pues, como en la vigencia eh, pues de la obra de Kuhn, como en, en el marco de lo que se viene trabajando, bueno, no solamente por los estudios sociales de la ciencia, sino también pues por la filosofía de la ciencia, eh, que sus planteamientos de Kuhn pues todavía siguen vigentes y un poco cómo entran en esa conversación, por ejemplo, de los planteamientos que hacen autores como Latour, como Vincent Desprez, bueno, como todos estos filósofos y científicos sociales de la ciencia y tecnología que replantean justamente no solamente esta idea de la ciencia, de la imagen de la ciencia, sino también de la manera en la que se construye, de que cómo, eh, pues bueno, ya se piensan en otro tipo de, ¿cómo decirlo?, de elementos, de métodos, de teorías también, pues que revalúan un poco bueno, lo que en su momento Kuhn plantea a propósito de lo que les decía al inicio, pues de esa imagen de la ciencia que implica hacer ciencia y ser científico. Vale, Pili, gracias. Sí, yo creo que esas preguntas pues son transversales a todo el libro, ¿no? Yo creo que iremos viendo poco a poco, pues cuál es la vigencia de todas esas discusiones, ¿no? Yo creo que lo más evidente sería primero la noción de paradigma, que creo que ni siquiera en la introducción él la menciona, o sea, parece que eso no es como el punto central, pero es como con lo que nos quedamos en 60 años después. Y eso es algo que ya vale la pena irlo poniendo ahí. Y hay otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, a mí me llamó la atención en particular en esta primera parte del libro, pues este peso que le da a los supuestos ontológicos, como esta dimensión metafísica de la ciencia, que digamos es como parte de las preguntas contemporáneas del giro ontológico, por ejemplo, y como de las agendas contemporáneas pues en estas áreas, y que pues Kuhn estaba ya clarísimo en que por ahí era, ¿no? Como que hay como un background de supuestos, de ideas que tienen las comunidades científicas sobre la realidad que se proponen conocer, que al final son como el punto de partida para pues, conocer las cosas, y yo creo que más o menos eso es como lo que va a terminar traduciéndose luego en la noción de paradigma, cuando se traduzca ya en un conjunto ya no de principios ontológicos, sino más bien epistemológicos, ¿no? Las posiciones que se van a tener frente a esa forma de conocer la realidad. Eh,
Y claro, hay otra cosa que yo creo que también ahí es central, como pensando en esta vigencia, y es esta lectura pues histórica de la construcción del conocimiento, que pues este libro es como de los sesentas y él ya está denunciando como que hay una historia de la ciencia pues más bien ingenua, centrada como en el descubrimiento individual, como en los grandes pensadores, y él lo que nos va a venir a decir es como por ahí no es, sino esto es algo más bien histórico y colectivo, o sea, se construye por comunidades científicas que comparten supuestos, que comparten métodos, que comparten principios, formas de proceder frente a los objetos de la realidad que se proponen conocer y que son ante todo construcciones diacrónicas que históricamente van transformándose y que están también sujetas a condiciones sociales que rebasan lo estrictamente, digamos, científico, racional y que tienen que ver con asuntos personales, culturales, contingentes. Y yo creo que en esto pues, se acerca mucho luego ya Feyerabend, que lo vimos en el ciclo anterior, que va a ser posterior, como el 75 creo que era ese libro, en una escuela un poco posterior, pero más o menos la idea va a ser más o menos la misma, ¿no? Como que pues, ya va a ser una historia pues, social del conocimiento, donde estos elementos en particular como irracionales, como los argumentos ad hoc, como las soluciones creativas, pero que no se basan en evidencias empíricas, necesariamente son como elementos que, pese a que los manuales de investigación nunca van a querer tener como partes del método científico, de la forma de conocer, definitivamente cuando se mira la historia de la construcción del conocimiento, pues sí que hay un montón de esas cosas, ¿no? Serendipias, casualidades, creatividad, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pues yo creo que Kuhn ya está alertando sobre eso y yo creo que los estudios contemporáneos de la ciencia pues ya como que han aceptado eso, ¿no? Entonces, yo creo que está chévere esa pregunta por la vigencia de la obra y habrá que seguirlas desarrollando. No sé, Sebastián, Pili, que... Sí, yo creo que yo también me uno un poco a eso y ahorita recordando también mi experiencia con el libro que fue hace mucho, mucho tiempo, inclusive así como tú lo describes, parcial para un curso de humanidades que alguna vez vi estudiando ingeniería electrónica, plantea eso, sí, como el pensamiento de paradigmas y toda la cosa, y de hecho creo que en su momento lo entendía de una forma, inclusive tal cual como él lo critica de continuidad, yo de hecho lo pensaba así como como ingeniero del edificio de la ciencia, como una construcción siempre lineal, unificada y todo lo otro. Ya digamos ahorita en el marco de este ejercicio que estamos haciendo, claro, me vuelven a surgir como nuevas inquietudes, nuevas intuiciones y como que ideas alrededor de eso, de la vigencia, si realmente todo tiene que venir en una revolución como hay inclusive como un rompimiento fuerte que lo quisiera compartir ahorita más adelante, como que tiene que haber un trauma realmente para establecer un poco esa idea de reconstrucción, esa idea de discontinuidad en todo momento de la ciencia, cómo son digamos, las ventanas de tiempo que hoy en día se manejan teniendo sobre todo tanta dependencia de una ciencia aplicada. Hoy en día nuestros sistemas casi que cotidianos están atravesados por todo este aparato científico, pongámoslo del siglo XIX finales o desde la revolución industrial, pero finales del XIX al XX, en donde especialmente la ciencia eléctrica, electromagnética, surcan todo lo que estamos haciendo como en este momento. El plantearse una revolución de alguna forma como una reconstrucción completa de todos nuestros sistemas epistémicos, de nuestros sistemas de creencias o de los sistemas de creencias de la comunidad científica, implicaría también un efecto y un trauma en la cotidiana de personas que no estamos necesariamente en las comunidades científicas. Claro, quizás uno pensaría que tanto traumaría en el siglo XVI-XVII el cambio de una teoría heliocéntrica, de pronto un sistema de creencias, pero no va a atentar contra el bienestar y la salud de una persona como en la actualidad sí lo tenemos, o nuestros sistemas de información, nuestros sistemas de interacción cotidiana, entre muchos otros. Entonces, lo del planteamiento de Kuhn me parece muy interesante, especialmente por el tema de revoluciones, cosa pues que ahorita yo no le puedo meter tanto el diente porque pues, no me leí el libro completo, pero es eso. Sí es necesario siempre esa idea de revolución, esa idea de transformación traumática y crítica, como lo plantea desde la secuencia de anomalías y crisis, para realmente validar un poco todo eso, o si de pronto podemos estar en un momento histórico donde la continuidad sí se dé, quizás durante un tiempo, y que de pronto sea ese rompimiento también una revolución no solamente contenida en una comunidad científica, sino con
dimensiones un poco más amplias, o sea, unas revoluciones sociales muy fuertes, un cambio también de visiones, de paradigmas en lo social, en lo psicológico, que él también da esas pinceladas en la introducción sobre ese abordaje no solamente histórico, sino también psicológico y social, pero que repercute, digamos, planteándolo ahorita en la vigencia actual de estos últimos años, a esa dependencia que tenemos con la ciencia aplicada principalmente y que si llega un momento, una nueva revolución, no es una revolución contenida, sino también ampliada a una cotidianidad. Entonces, digamos que me uno también a eso, cómo revisar Kuhn en clave de estos últimos años con una invasividad, especialmente de la ciencia y la tecnología aplicada, en lo que obviamente es sensible a una revolución. Y Sebas, a mí eso me hizo pensar dos cosas. Uno, la vigencia de esta idea de las revoluciones científicas, ¿no? Y la misma noción de paradigma. Alguna vez con un profe estábamos discutiendo eso y el man decía algo que a mí me sonó un montón, y es que a la hora del té, al menos en ciencias sociales, la idea misma de paradigma o de revolución científica es problemática, porque él defendía que nosotros más que paradigmas tenemos son problemas, o sea, es decir, estructura individuo, cultura, naturaleza, son cosas que venimos discutiendo desde el siglo XIX como en los mismos términos o con nuevos términos, pero los problemas son los mismos, o sea, como que no hay una solución definitiva a estos problemas que dé lugar a que cambiamos el Chicos, paradigma o una revolución. Sí, qué pena con ustedes, me voy a sentar 2 minuticos. tranqui, tranqui. Gracias. Como que no hay una solución definitiva al problema, sino que el problema está abierto y justamente por eso son problemas, porque no tienen una solución definitiva. Eh, entonces, claro, es como una forma para pensar, pues, hasta qué punto esta idea de revolución científica, pues, aplica por lo menos en ciencias sociales, sino más bien lo que tenemos a lo mejor son como momentos en que diferentes comunidades científicas apelan a ciertas formas de resolver ciertos problemas, pero que en todo caso esa solución no es definitiva y por eso mismo son problemas que siguen abiertos y que otras comunidades científicas buscan otras formas de solucionar esos problemas, ¿no? Es como eh, algo que me gustaría ir pensando ahí, pero bueno, ya llegaremos al momento de las revoluciones científicas y todo Sí, esto, porque yo creo que igual la idea de la noción de revolución supone también, pienso ya un poco más en el marxismo, que supongo que ahí viene la idea un poco, pues supone también una idea más o menos lineal de la historia, ¿no? Donde hay como ciertos estadios que pues van después de otros y más o menos superan cosas y poco ahí está de suyo detrás la misma idea de ciencia, que son todas ideas europeas occidentales modernas. Y a lo mejor, pues no necesariamente el conocimiento sea así. A lo mejor hoy ideas, por ejemplo, de conocimiento multiparadigmático, yo no creo que le hagan justicia a lo que vamos a leer en este libro, porque parece que esto es más bien lineal. Pero, por ejemplo, creo que esas nociones como de repensar Kuhn, pues a lo mejor sí le hacen más justicia al tipo de conocimiento que producimos hoy, que a lo mejor no es lineal y que hay una revolución definitiva, sino que hay varias formas de conocer lo mismo, como cuando abordamos el mismo problema del poder desde un paradigma marxista, de un paradigma hermenéutico, de un paradigma crítico, de yo qué vas a ver. Entonces, yo creería que inclusive estas nociones como de conocimiento multiparadigmático, que es algo que yo creo que está acuñado, instituido en ciencias sociales hace al menos 20 años, no sé. Yo supongo que esto no va a aparecer en la obra de Kuhn, pero estaría bueno verlo, ¿no? Y sobre todo ver cómo también los científicos contemporáneos pues han ido haciendo relecturas de esta noción de Kuhn, ¿no? Bien. Y que pues en línea un poco de lo que tú acabas de plantear, pues también, bueno, un poco volviendo a este texto de Kuhn, que en su momento, en esta primera lectura, claro, siempre lleva a pensar como en estas ciencias, como en estas ciencias específicas, las ciencias básicas, un poco como este asunto de la revolución, de los paradigmas, como de estos métodos específicos y sobre todo el método científico, pues que un poco pues sí está muy basado pues en este tipo de pensamiento de lo físico, de lo matemático, como que están más de ese lado. Y pensar este asunto de las revoluciones en el campo de las ciencias sociales humanas, pues, ¿cómo va esa dinámica? Sí, digamos un poco, porque claro, en su momento la percepción de lo que proponía Kuhn
claro, es una interpelación a la ciencia, un poco desde la filosofía de la ciencia, pero pareciera que solamente como a estas ciencias específicas, pero ¿qué pasa en el ámbito de la ciencia social, de las ciencias humanas y lo que en su momento se buscaba, que esto tenía un asunto que me gustaría recordar, si es una extrapolación pues como de lo que pasa aquí en las ciencias duras o básicas, pues es algo que se aplica en cierta manera a las ciencias sociales humanas. Ya hemos visto que claramente no, que hay unos asuntos pues diferenciados, pero dentro de la obra de Kuhn creo que sería, bueno, ahí hablando un poco en voz alta, como poner nuevamente el foco en cómo esto que plantea pues aplica a este tipo de ciencias en particular. Claro, a mí también me llamó mucho la atención porque en algún momento, pues el término, entiendo yo, pues de paradigma lo han usado pues con anterioridad a Kuhn y con distintos abordajes, pero claramente tomó mucha notoriedad pues desde el texto y que lo han hecho como lo han empleado en muchísimos otros campos. De hecho, existe, estaba leyendo en estos días la noción de paradigma estilístico, especialmente en el campo musical, apropiado precisamente a cómo, desde la historia de la música centroeuropea. Entonces se habla, por ejemplo, de la música del barroco, digamos, frente a la música del Renacimiento, posteriormente al estilo galante, al clasicismo, al romanticismo, cada uno como un paradigma que sustituye al otro. De hecho, lo han empleado de esa manera. Entonces, tal vez me llama también un poco la atención porque cuáles han sido las Paradigma de las revoluciones. cortinas. Exacto, un poco en ese caso. Entonces me llamaba mucho la atención porque uno suele utilizar, o yo pues lo he hecho, también me acuso de eso, utilizar el paradigma, pues la noción de paradigma de una manera como de sustitución, de avance, lo que está acá, inclusive casi como el paradigma de la moda, o pues sí, entonces es algo que llama mucho la atención, como tú lo decías, Pilar, que pareciera ser que a partir de la obra de Kuhn, claro, se extrapoló en muchos casos, no sé si con el beneplácito de él, seguramente no, pero lo empezamos a apropiar en unas áreas como les estaba notando de la parte musical. Y claro, cuando uno se pone a ver, inclusive hace la misma relación del ciclo. Entonces, la ciencia normal, llega entonces la anomalía, llega la crisis, llega la revolución y otra vez una normalización de la ciencia y lo ponían en el caso musical. Entonces, la estética o estilística normal llega a una anomalía, no definen nunca lo que es anomalía en el caso estético, pero viene, digamos, una ruptura, que es una transición, y nuevamente, en este caso, la nueva propuesta, lo extraordinario, que se normaliza en una época estilística, los compositores, los intérpretes trabajan a partir de una serie de códigos, de reglas de tipo obviamente simbólicos y estilísticos, como si fuera el caso de lo que anota con de ciencia normal, y en algún momento va a aparecer algo. Entonces es simpático eso. Ahora, con las diferencias que quizás la vuelta atrás, no vamos a utilizar, digamos, la mecánica newtoniana para resolver problemas, en este caso de objetos que se acercan a la velocidad de la luz, pero pues en música yo se puedo utilizar el barroco y lo puedo juntar en una conducción de voces polifónicas en un reggaetón de Bad Bunny. Eso pues no va a matar absolutamente a nadie, no se va a caer, insisto, un satélite por eso. De pronto Kevin sí se molestará, es lo único el único trauma que Sí, generará puede pasar. en ese caso. Entonces, claro, esa idea de paradigma en las otras áreas se me hizo bastante llamativo. Y entonces ahí sí me dieron un poco como era el pilar, porque es como, bueno, entra además en vigencia la discusión, se puede utilizar en otros campos donde obviamente yo vería que Kuhn solamente lo plantea al campo de las ciencias, digamos, puras o básicas en ese aspecto. Creo que en los otros casos sería un poquito más, no sé, como más difícil de ver un poco la idea de sustitución, porque de pronto lo que ya plantea Kevin, que es algo que yo siempre lo he tenido y anotado, lo multiparadigmático, puede ser otra discusión también bien interesante, así extensible a otras ciencias o a otras disciplinas. Es que suena como que Sebastián está sugiriendo al final de este ciclo un articulito muy chiquitito de la noción de paradigma, cómo ha sido apropiada y transformada en otros campos de conocimiento contemporáneo, incluyendo esta noción de lo multiparadigmático. Eso estaría divertido. Ahí nos Bueno, podemos, Sebastián, acompañar en ese ejercicio, me parece chévere. Sí, estaría bueno. Sí, pues levantar un poquito más porque, claro, son artículos que están planteados así, la noción de paradigma en las artes o la noción de paradigma en la música, y que pues, es interesante verlo si se apega un poquito más a lo que Kuhn planteó en algún momento.
Eso estaría chévere. Es simpático lo que tú me dices porque creo que en el prefacio Kuhn sí, porque me encontré el prefacio por ahí buscándolo, porque yo no tenía el libro y el hombre sí se atreve, o no sé si se atreve, pero sí tenía como la definición, creo que es en la página 13, y decía paradigma, realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Pero creo, y esto sí yo lo tomé como de unos foros, en donde creo que lo que más le critican a Kuhn después es eso, como que el hombre es muy vago, inclusive en la idea de la revisión histórica de la noción de paradigma, y él la plantea así, y como que ahí se queda, y creo que la postdata o el otro libro posterior como que trata de subvertir o de replantear un poco esa vaina, y que según lo que está leyendo, que varios críticos le decían como no, quédese quietico y no haga la enmienda porque como que la caga mucho más, según entiendo. No sé si este libro tenga lo de la postdata, eso sí creo que no estoy seguro. No sé si Y usted es que lo... todo esto me hace pensar, Sebastián, como en el poder heurístico de las nociones, ¿no? Como que igual y la noción que utiliza este man es para algo muy específico, pero luego a otra gente en otros dominios les suena un montón para hablar de otras cosas muy diferentes, como por ejemplo las formas de hacer música o cosas así. Eh, Eso me llama bastante la atención, ¿no? Como si tuviera cierta potencialidad heurística de esa noción que sobrepasa la circunscripción de sentido que originalmente el creador quiso darle, ¿no? Es como muy, muy chévere esa idea también. O el poder de los conceptos o una cosa así, ¿no? Como por sí mismos y su relación con otros entes, en este caso humanos, que le dan otros significados para hablar de otras cosas de la realidad o algo así. Sí, No está... sé, sí, no sé, Seba, si tienes alguna reacción o Pues como... sí, sí, tenía aquí una redacción también cortica, creo que es un poquito tanto como un resumen de eso. Aquí pues la leo si quieren. Si la quieres compartir. Listo, perfecto. Pero creo que no tengo permisos. Sí, voy a... Listo. ¿Me confirman si la ves ahí? Creo Sí, que sí, sí. le puedes agrandar un poquitito, sí, Sí, por favor. Ya, siempre. Eso, ahí está perfecto. listo. ¿No? Se me desapareció el mouse. Listo. La noción de paradigma de Kuhn, que ese era pues el título que tenía, que creo que es lo que nos va a dar quizás un poco de tela para cortar en Hablando del este paradigma. segmento. Sí. Entonces, en esta introducción y prefacio, Kuhn nos da unas primeras pinceladas y establece el propósito de su ensayo, cómo, a través del ejercicio historiográfico, se desmonta el imaginario de que la ciencia es un edificio de construcción continua y acumulativa de aportes individuales de invenciones y descubrimientos exitosos. Así, se propone el autor evidenciar una discontinuidad y una suerte de demolición y reconstrucción permanente de la ciencia que exige del historiador un análisis no solo de las teorías, sino también de un contexto social y psicológico de las comunidades científicas involucradas. Esta discontinuidad se caracteriza por los ciclos de ciencia normal, anomalías, crisis, revoluciones científicas y nuevamente ciencia normal, etcétera, etcétera. Junto a la primera descripción de este bucle psicohistórico científico que permite la introducción de estos conceptos, aparece también el de paradigma, enunciado en el prefacio como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Es decir, un estado de normalización de la práctica, investigación y educación que, curiosamente, da una idea de continuidad y unidad de la ciencia en una ventana temporal delimitada. La primera invitación que se desprende de la introducción de Kuhn es que no hay un único cuerpo unificado de la ciencia con avances epistémicos acumulativos, sino, por el contrario, un desplazamiento y sustitución epistémica. Y junto a esto también surge en mí la necesidad de entender mejor la noción de paradigma de Kuhn, que igualmente intuyo no como un sinónimo de normalización de teorías, sino también, y desde un enfoque sociológico, como la normalización de un sistema de creencias, valores y luchas discursivas, y a la vez desde un enfoque psicológico de una también normalización de predisposiciones y sesgos de las comunidades científicas durante el periodo de la ciencia normal y sus revoluciones. Ese es el texto. Vale, Sebas, ¿cómo crees que está entendiendo ahí con normalización y
cómo lo ves en este ciclo, ¿no? Que me imagino, entiendo que hay capítulos ya sobre eso que Sí, miremos en detalle, pero me llama bastante la atención, sobre todo cómo, bueno, me perdí, perdón. como, Ah, como que la noción de normalización, si puedes de sí, pronto desarrollarlo un sí, poquito más a la sí, luz de este ciclo, como del paradigma. claro, de hecho, lo que yo creo en este aspecto, que era justo este parrafito de acá, es que es un poco como el imaginario que se da. Es decir, en un momento histórico, cuando yo, digamos, lo pensaba en mi momento como estudiante de ingeniería electrónica, era, claro, o sea, la ciencia es unificada, la ciencia es estable y ha sido un cuerpo de, digamos, de conocimientos que se ha ido nutriendo precisamente como un edificio, peldaño tras peldaño, ladrillo tras ladrillo, y que le da precisamente la idea de, como de estado de comodidad. La literatura, los libros, los procedimientos, la misma historia que se nos cuenta en el estudio, por ejemplo, de las matemáticas y de las físicas, era exactamente el mismo. Nunca se habla quizás de eso, de que hayan habido interrupciones. Entonces, esa es, digamos, como la idea que yo tengo en ese aspecto y que de pronto es la que apropio del paradigma en algún momento. Es ese estado como de un poquito de tranquilidad, es decir, de paz, de donde estamos teniendo ya nuestras teorías, donde tenemos nuestro sistema de valoración sobre la ciencia, donde no hay disrupciones, donde no hay esas anomalías y todo funciona. Que inclusive, y esto yo lo digo pues en mi percepción, digamos, con el avance de la electrónica, el electromagnetismo de finales del 19 a la actualidad, estamos en un momento de tranquilidad. Claramente, pues cuando llegó la teoría de la relatividad espacial, especial, perdón, de Einstein, las teorías también de aleatoriedad, el principio de incertidumbre de Heisenberg, cambiaron muchas cosas, pero inclusive para mí todavía estaríamos en un momento de ciclo normal de la ciencia. Entonces, a la pregunta tuya, yo lo que veo en normalización es eso, como donde no hay, de hecho, una revolución, donde no hay una ruptura y donde inclusive se construye para muchos de nosotros en su momento la noción de que la ciencia ha sido igualita durante mucho tiempo. Quizás quienes no hayan vivido las revoluciones y nazcan en alguna época de ciclo normal, nunca van a dudar, digamos, de esa unidad. Eso es, digamos, lo que yo siento. Okay. Y Sebas, sí, a mí me gusta mucho esta noción de tranquilidad, porque me hace pensar como que esta idea de paradigma supone también cierta seguridad, ¿no? Uh -huh. Como una seguridad ontológica, como hay como unos mínimos que son así, y todo lo que queramos conocer de ahí en adelante parte de esos mínimos, ¿no? De estas ciertas certezas, ¿no? Un suelo epistémico como sólido y justamente por eso, y lo veremos seguramente en el transcurso del libro, siempre aparecen ciertas actitudes conservadoras cuando aparecen estas nuevas ideas, ¿no? Que vienen justamente a sacar a las comunidades científicas de esa tranquilidad, de esa seguridad ontológica, de esa solidez en la que se edifican sus teorías. Y pues bueno, a lo mejor ahí la noción de revolución, pues tiene que ver con eso, ¿no? Si a mí me llama mucho Yo, la... Ah, perdón, tire. no, sigue, sigue, qué pena. Rápidamente sí, o sea, a mí me llama mucho la atención porque a Kevin siempre se lo he escuchado, Pilar, es eso, como ese piso ontológico, esos mínimos quizás de realidad y hecho en muchos campos, y lo hemos discutido con Kevin, inclusive en el campo del arte, inclusive pensamos que la ciencia nos puede ayudar a clarificar muchas cosas, es casi como lo que algún día nos va a dar luz en algunos procesos, y yo lo he hablado mucho, por ejemplo, en el campo de la estética, de la apropiación de la experiencia estética en el arte, y que si existen, por ejemplo, unos anclajes fisiológicos, biológicos, para tener una predisposición hacia ciertas estructuras musicales que nos den esa idea de que, existen esos mínimos y que los vamos a descubrir en algún momento desde las neurociencias, desde lo adaptativo, desde lo médico, fisiológico y demás. Entonces, digamos que ese es el planteamiento que yo tengo en este momento, inclusive pues como docente, como músico también, de que en algún momento vaya a surgir con ese piso de realidad que nos da la ciencia en este momento, eso, porque me da esa tranquilidad. Quizás estamos en ese momento de tranquilidad y por eso yo baso todos mis supuestos y también mis esperanzas y deseos en que algún día lo voy a descubrir, más allá de la discusión del relativismo cultural, si no, sí podemos tener anclajes
rasgos anatómicos de que sí tenemos una predisposición a que nos guste esto y lo otro de la música porque tenemos un condicionante adaptativo para eso. Eso es, digamos, como eso, la tranquilidad de que estamos sobre un terreno seguro. De pronto extiendo esa partecita de lo que tú mencionabas, que No, yo estaba escuchando a Sebastián y no sé, se me hace inevitable pensar en esa ciencia normal como en un periodo muy aséptico del ejercicio científico, en todos los sentidos. Digamos que un poco esa consolidación que se da en ese periodo donde pues no hay como muchas novedades, eh, que es lo que permite justamente construir como esa imagen de la ciencia pensándola como una certeza y también como algo sí, muy aséptico, muy limpio de este cuerpo teórico es el que nos funciona y nos permite ciertos avances, estos métodos, e incluso que es que, bueno, yo no sé si aquí estoy inventando o es un recuerdo de Kuhn, pero incluso pensar esas anomalías como algo que se ve a la luz pues de esa ciencia normal y que se intentan limpiar, ¿no? Que ya cuando la cosa no se puede es que revienta el asunto y pasa la revolución, pero digamos que en principio justamente esa ciencia normal hace como ese trabajo también como de limpieza, de asepsia de estas otras cosas que de pronto no cuadran muy bien y aquí también me resulta inevitable pensarlo o más bien no pensarlo en términos de lo que en algún momento Latour propone en relación a las articulaciones que el científico puede generar pues para dar cuenta o no de ciertos fenómenos en el mundo, ¿no? Entonces, cómo bajo esa idea de esa ciencia normal se sesga un poco la mirada y se evita generar o visibilizar esas otras articulaciones que la normalidad pues puede un poco como tratar de avisorar allí, pero que en ese, sí, en ese ejercicio de asepsia no se me ocurre como otra expresión mejor, pues a veces terminan también como invisibilizándose o reduciéndose o limpiándose también. Sí, creo que eso que mencionas, Pili, me hace pensar como que a lo mejor toda esa solidez como ontológica, esa certeza que tiene la ciencia en este momento, como de la ciencia normal, de la institución, eh, yo creo que ahí emana un poco toda esta ideología de creencia en la ciencia, ¿no? Como de, pues sí, demostrado científicamente, ¿no? Como si lo dice la ciencia, es cierto, como que hay una suerte de isomorfismo entre ciencia y realidad y verdad, y que entonces, pues, todo lo que se diga desde ahí, pues, tiene esas propiedades, ¿no? De realidad, de verdad, pero lo que nos vienen a mostrar todos estos tipos es que no es así, como que la historia de la ciencia ha sido más bien la historia de que hay comunidades que creen eso o que más bien les gustaría estar en ese estado de isomorfismo con la realidad, con la verdad, pero que lo que nos muestra la historia es que no necesariamente es así, que pues luego llegan ideas, hechos que muestran que pues, no estábamos tan bien y más bien lo que ya se ha instituido, al menos de estas épocas del siglo XX, es que pues lo que está siempre es el cambio y que está la corregibilidad y todas estas cosas, ¿no? Está la revolución científica, está el cambio de paradigma y demás. Aunque bueno, yo tampoco quisiera llegar al escepticismo, no quisiera sugerirlo también, sino más bien como sugerir la actitud escéptica frente a esta creencia tan, pues sí, a veces quizás poco ideológica ante sí, dismorfismo entre ciencia y realidad, ¿no? Eh, pues bueno, no sé si Sebastián tiene alguna comentario frente a eso. eh, para sí, claro, como de pronto lo que hablaba anteriormente, la necesidad de cómo después plantear esa noción de revolución, si tiene que ser una revolución con un trauma tan fuerte, quizás cuando uno hace un análisis histórico de los cambios de un paradigma desde la visión de Kuhn, pues son ventanas de tiempos de 100,
200 años, y que de pronto nos imagina como no, la revolución va a llegar y en 5 años vamos a tener un cambio completo de ese piso epistémico, de los sistemas inclusive de aplicación cotidiana de la ciencia, y quizás es un poco eso, que mirado en una gran ventana de tiempo sí se pueden ver esas revoluciones, pero que de pronto en el tiempo de vida de nuestro o de cualquier otra época, pues nunca se haya visto precisamente como tal, como una revolución tan extraordinaria, tan rimbombante como la Revolución Francesa, pues porque uno siempre piensa en eso, como los ejemplos de cambios históricos, de guerras y demás. En cambio lo de la ciencia pareciera que está ahí bajo el manto de un grupo, de una comunidad, y de pronto para ellos sí se arrancan las vestiduras, pero nosotros pues ni nos va, ni nos Ni viene, enterados. ni enterados. Entonces no sé si el término también revolución sea como también, no sé si vigente, si se debe emplear para lo que nos seguirá en el futuro. ¿Será que necesitamos categorías más tibias para el cambio? De pronto, eso sí iba a decir, más fajardescas un poco en ese caso, porque nos gusta de todas formas lo que tú decías, esa idea de Formas revolución científicas. marxista, romántica, decimonónica, es que esto es el cambio, esta es la revolución, es el cambio ahora. Entonces, no, pues el cambio sí, pero no así, ¿no? O sea, no sé cómo será finalmente en el mundo de la ciencia, en ese caso, porque sí, es como hablar, sí, de la revolución de la música, el reggaetón. Bueno, pues si usted lo quiere llamar así, maravilloso, pero vale la pena hablar así de revolución en ese aspecto. Entonces, creo que también aunado a lo de la noción de paradigma, también es un poco la necesidad también de hablar de esas nociones de revoluciones y de cambios, que de todas formas hacen parte de una volatilidad y una transformación constante, pero también ahí sí casi como matemáticamente medido en un margen de tiempo, cuando se considera una revolución, un cambio como tal, si puede ser completamente así tibio, lineal, y nunca nos damos por enterados, o realmente en una ventana de tiempo muy corta que históricamente es tan difícil de cuantificar, si se considera una revolución. Entonces, eso también me lleva a pensar mucho lo que tú dijiste, esa necesidad imperante del siglo XX del cambio, de las transformaciones constantes, de las vanguardias artísticas, que esas eran pues como, o sea, aquí sustituimos y acabamos con todo, no se habla de la anterior vanguardia, nada, suerte. Bueno, ¿será que es necesario? ¿Será que sí tiene que haber eso? Y esto me hace pensar en un principio de la misma historiografía de la ciencia que propone Kuhn, y es como, claro, la ciencia termina expresando cosas de la sociedad, ¿no? Y esta noción de revoluciones científicas a Kuhn se le ocurre en los 60, que son tiempos revolucionarios, ¿no? De revolución socialista y de revolución cultural en los centros del imperio. Entonces, a lo mejor sí habría que ver si esas nociones de verdad le hacen justicia a lo que él quería mostrar también, o también más bien son una expresión de las formas de conocer de su tiempo y de las formas de vivir el cambio en su tiempo, que eran en todo caso los cambios de la revolución, no los tiempos de cambios tibios que nos han tocado a nosotros recientemente. Eh, También me hace pensar a propósito de la conciencia interna del tiempo que tienen los revolucionarios. ¿Cómo sabemos si estamos en tiempos de revolución científica? Es decir, eso es un diagnóstico que cae en cuenta el historiador de la ciencia, echando para atrás, viendo el giro copernicano, yo qué vas a ver, o es algo que se sabe, no sé, pienso en Eric Hobsbawm cuando decía que el precio del trigo era el termómetro de la Revolución Francesa. Entonces, como que ahí había como un clima, un contexto de la olla que está a punto de explotar, ¿no? Luego tenemos nociones como la gota que derrama el vaso, que el florero de Llorente. ¿Cómo sabemos que estamos en tiempos de revolución científica? ¿O estamos en tiempos de transición? ¿O en tiempos de tibios cambios? Yo tengo la sospecha, por ejemplo, de que en estos momentos estamos en momentos de transición paradigmática. O sea, todo esto del giro ontológico y un poco lo que discutiremos cuando presentemos el artículo con Steve en el seminario en un par de semanas, va un poco de eso, ¿no? Como la idea de que por lados distintos, gente está teniendo comunidades científicas de la filosofía en este caso, la antropología, están teniendo intuiciones muy parecidas para conocer la realidad que distan de las formas hegemónicas de conocer previamente y que se están empezando a replicar poco a poco en otras áreas, como ya hay feminismos postcorrelacionistas, ya estamos hablando de sociología ontológica, en fin. Entonces, pero ¿cómo cada uno encuentra eso? ¿Cuáles son los criterios para uno decir estamos en tiempos revolucionarios? No, o sea, Que haya sangre, es la única que se me ocurrió a mí, que ruede en deseo de cabeza. cambio. Sí, sí.
Y también creo que igual jugando un poco a eso, como el deseo de como esa inconformidad, ¿no? Como un deseo de que lo que está Mm, no nos sirve, ¿no? Como de que necesitamos otras cosas. Pero sí, también como el asunto de un poco de la incomodidad, como de lo que ya no es suficiente, como de esas otras miradas que no cuadran dentro de lo, como de lo, dentro de lo que ya está pues extremadamente estructurado, que eso permite ir, bueno, pensando en que hay algo allí que posiblemente esté gestando un cambio importante, pero y me dejas pensando en este asunto de, pero pues no es un solo sujeto o no es un grupito pues pensándose esto, sino que necesariamente esto implica que hayan muchos otros también intuyendo lo mismo o pensando en lo mismo, eh, pues en diferentes latitudes y en diferentes campos también, pues para poder pensar o poder percibir que ahí hay un cambio que viene, que hay, bueno, como un paso diferente, que sí, que no, no es un asunto pues como de unos cuantos, sino de unos cuantos muchos pensándose este mismo tema. Como esta idea de que la revolución es colectiva o no es, ¿no? Una cosa así. Sí, 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 algo así. Bueno, pues suena muy chévere. Que, que bueno, también nuevamente mm, hay un poco terca pensando como en esas diferenciaciones en los diferentes campos, ¿no? Cómo se sienten esas revoluciones y cómo se perciben también incluso por fuera de la misma comunidad científica. No sé si ahorita saliéramos a preguntarle a la gente si está viendo o si considera que hay un cambio en términos de la ciencia y de la tecnología, probablemente con todo este asunto de la inteligencia artificial nos dirá que sí, que incluso han podido observar, pues no solo, pues como por todos esos desarrollos tecnológicos que en efecto, pues ahí hay unos cambios muy rápidos, además súper vertiginosos en relación a ese uso de la tecnología y ese, bueno, como esa aplicación de la ciencia un poco más puntual, como en la cotidianidad. Sí, porque ahí implicaría es como un cambio, sí, o sea, la diferenciación entre cambio y revolución, que sin duda, ya que tú pones, María Pilar, el ejemplo de la inteligencia artificial es ese, cómo, digamos, se nos va a cambiar las formas de vida, las formas, digamos, de cotidianidad, las formas de interacción, las formas de producción, digamos, en término económico, en el término también de las interacciones sociales, entre tantas cosas. Pero uno podría pensar, digamos, delimitándolo solamente el campo científico y de aplicación tecnológica, pues la inteligencia artificial como también, sí, una especie de evolución en el campo de la electrónica digital y de los sistemas computacionales. No sería una revolución en sí misma, sino una derivante de ese camino que ya se había planteado décadas atrás. Entonces, sí, ¿cómo entiende, digamos, la sociedad en general la idea de revolución y cómo graduar de revolucionario algo? Creo que también puede llegar a ser históricamente difícil, o que en cada momento sí se entienda como revolucionario, porque lo que dice Kevin también es una mirada en retrospectiva donde yo digo, es que esto fue revolucionario en su época, pero en su momento puede que haya sido, como otras tantas guerras, la Revolución Francesa, y ya después en retrospectiva, ahí sí lo vemos como, uy, esta fue la revolución, pero en su momento puede ser una guerra que a nadie le importó, otro muerto más, y ese era el pan de todos los días. Entonces, sí, el análisis de los términos es lo que también genera mucho ruido y es como a la espera, porque estos trabajos lo que hacen es como, bueno, ¿cuándo vendrá la siguiente revolución? ¿Estaré preparado para ella? O sea, voy a construir el búnker epistémico para que no me radien de problemas en mi sistema de creencias y demás. Entonces, sí, está bueno también pensar eso, desde la sociológico y desde la sociología, qué es lo que uno percibe de revolución en su campo, en su cotidianidad, en la ciencia, en fin. Sí, y volviendo a jugar como a una suerte de sociología del conocimiento, está bueno empezar a pensar y bueno, con el transcurso del libro ver si hay una suerte de homología entre esta idea de revolución científica y revolución social, ¿no? Eh, que yo creo más bien que seguramente habrán como afinidades selectivas, ¿no? Una relación causal, pues que a veces va para un lado y a veces va para el otro, ¿no? O sea, la IA puede ser una revolución científica que produce una sociedad que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero la sociedad, las revoluciones han traído también avances científicos, ¿no?
Es como algo que habría que ver hasta qué punto hay cierta homología o hay cierta independencia, pero esa independencia tiene en efectos causales en las otras, el otro dominio, ¿no? El dominio en este caso de la ciencia o el dominio de la sociedad que produce esa ciencia. No sé si les parece y les comparto mi reacción. Sí, de una. Mientras compartes pantalla con esto último que dices, también me quedo pensando en qué se pierde con esas revoluciones, pues que, claro, hay unas transformaciones allí, unos cambios, pues, muy evidentes en relación con ciertos asuntos, pero también cuando hay una revolución, también hay pérdidas. Y que se pierde, pues, por ejemplo, en el campo científico y en esta especificidad de ciertos campos cuando pasan esas revoluciones. Sí. Sí. ¿Cómo te refieres específicamente a perder? Eh, claro, digamos que en esa nueva, en ese cambio de paradigma y también en ese proceso de estabilización o bueno, de buscar esa ciencia normal, hay algunos asuntos que se excluyen, pensando en que ya no son, pues que ya no son el paradigma y que tampoco ya funcionan de la manera en que deberían funcionar, perdón, pues para avanzar en el conocimiento, para resolver ciertos problemas, en fin. Entonces, pensar cómo estas nuevas tendencias, un poco como lo ponía Sebastián, de pronto como haciendo allí la comparación con este tema del paradigma de la moda y la tendencia de la moda, también qué pasa allí con esas tendencias en lo científico que dejan algunas cosas obsoletas eh, y con qué criterios se vuelven obsoletas también. Estas Y en epistemologías vintage o algo así estás sugiriendo. algo así, Pues es que de algo momento creo que así. esa era como la intuición de este profe con el que estaba conversando y del que le hablaba al principio cuando sugería que a lo mejor más que paradigmas tenemos problemas, ¿no? O sea, volvemos sobre lo mismo, ¿no? Y volvemos a cuna. Eso está muy chévere. También me hizo pensar en Feyerabend. En el ciclo anterior, el tipo decía como que todo sirve en la historia de la ciencia. Si ese todo sirve, incluye, por ejemplo, estas cosas que ciertas ideas sobre la realidad que ya no son válidas porque aparecieron nuevas ideas sobre la realidad, en este caso, digamos, un nuevo paradigma, yo qué sé. Pero esas ideas igual sirven porque llegamos a las nuevas ideas que ahora supuestamente son la verdad, producto de que discutimos esas ideas que ya no son verdad, ¿no? Entonces, como que igual, como en esa forma de construcción procesual del conocimiento, que es dialógica, que supone refutar ideas y demás, hasta las ideas refutadas, pues han sido útiles para llegar a las ideas validadas, poco como la idea de Feyerabend de todo sirve al final y esas como ideas derrotadas de todos modos tendrían como un lugar central, pues no un central, pero un lugar importante en la historia del conocimiento. Igual está chévere esta idea de estas epistemologías vintage, ¿no? Como de que igual hay ideas que vuelven, ¿no? Hay ideas que siguen volviendo y quién sabe cuándo volverá el evolucionismo social, cosas así horribles. ¿No? Va a volver Nunca se sabe. el terraplanismo va a volver, sigan a Facebook. Sí, 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 y vuelve, sí. De hecho, nunca se ha ido del todo. Sí, no, pero ahí está, siempre. Bueno, de la distinción entre ontología y epistemología a la reflexividad ontoepistémica. La ciencia se edifica sobre supuestos ontológicos y epistemológicos. Dichos supuestos son los puntos de partida de la ciencia y emanan de las respuestas que las comunidades científicas han dado a preguntas como las siguientes. ¿Qué entidades fundamentales componen el universo? ¿Cómo interactúan entre sí y con los sentidos? ¿Qué preguntas se pueden plantear legítimamente acerca de tales entidades y qué técnicas se pueden emplear para buscar soluciones? Las respuestas a semejantes preguntas pueden provenir de la razón pura, creencias cósmicas, la lógica o acercamientos empíricos a la realidad. En cualquier caso, dichas respuestas se producen en un horizonte epistemológico, pues son respuestas de sujetos que se pronuncian frente a un mundo externo que conocen a partir de sus categorías, creencias y sentidos. Esto quiere decir que los supuestos ontológicos de los que parte la ciencia tienen una condición epistemológica. Conocemos con base en las certezas que tenemos frente a la realidad que nos proponemos conocer.
Estamos ante una relación circular entre ontología y epistemología. Hacemos ciencia con base en supuestos ontológicos y los supuestos ontológicos están fundados epistémicamente. La obra de Kuhn desde los años 60 alerta sobre preguntas actuales de la agenda del giro ontológico, tales como el peso de los supuestos ontológicos en las posiciones epistemológicas de los investigadores. ¿Será tarea de la ciencia renovar sus ontologías regionales con base en los nuevos hallazgos de su dominio? Dicho de otro modo, los hallazgos de las ciencias deberían contribuir a la edificación de ontologías regionales fundadas en criterios justificados y, en consecuencia, alejarse paulatinamente de la condición de supuestos y acercarse de lo más posible a, digamos, la condición de principios ontológicos, jugando a una posible distinción, pues. Ontología y epistemología parecen dos momentos del mismo proceso de conocer la realidad. A lo mejor, la clave yace en practicar una suerte de reflexividad ontoepistémica permanente en los procesos de construcción de conocimiento. En la medida que conocemos la realidad, establecemos los principios que ordenan la realidad conocida que queremos seguir conociendo. Y dicho punto de partida nos permite conocer nuevas propiedades de dicha realidad que solo se revelan una vez partimos de los nuevos supuestos ontológicos. Imagina una suerte de espiral infinita de reflexividad ontoepistémica. Bueno, y ahí me quedo pensando también un poco en, sí, también es cómo nos damos cuenta un poco de ya no una separación entre lo ontológico y lo epistemológico, sino tal vez como un ejercicio allí, casi que, bueno, como lo mencionas allí, en espiral, eh, donde podamos identificar eso, como una cosa parte de la otra, pero pareciera que también la una se basa en la otra y así sucesivamente. Y eso, bueno, también cómo nos permite también hacer allí como otros planteamientos, y bueno, sobre todo como en el campo de las ciencias sociales y humanas. Sí, sí, yo creo que hay esta idea como de lo nuevo, no sería como algo extraordinario, sino como la condición del conocimiento en este caso, o sea, en ciencias sociales o lo que sea, ¿no? Porque justamente estas nuevas ideas, que es un poco también esta intuición de Feyerabend, como de el actuar contraintuitivo, contrainductivo, como de que hay cierta dimensión creativa del conocimiento que implica la imaginación, que implica la creatividad, que implica la historia del sujeto y que como la ciencia o el conocimiento lo construyen personas, muchas, con historias distintas, con ideas distintas, con creatividad distintas, con imaginación distinta, pues inevitablemente siempre vamos a tener como nuevas ideas, nuevas interpretaciones, que van a hacer que lo que ya había, que es el punto de partida, pues se vaya transformando poco a poco y en el momento, claro, al principio aparece jugando un poco a esta lectura procesual de la ciencia en términos del poder, de la institución, de la verdad, de la aceptación, pues claro, como que irrumpen en lo instituido, pero en algún momento algunas de esas ideas resultan cristalizándose, resultan siendo aceptadas por las comunidades científicas y nos descuidamos y se convirtieron en el nuevo suelo ontológico y epistémico del nuevo conocimiento. Entonces, sí, es como que esa irrupción de nuevas ideas es prácticamente, creería yo, a la luz de estas intuiciones de Kuhn y otros, como la condición misma del conocimiento y que tendría mucho sentido en esta idea más bien colectiva del conocimiento. Que estaba pensando con otra gente y claro, un poco esta idea del autor y todo esto. Y en otras sociedades, pues siempre está como pues el mismo anonimato porque pues siempre fueron tradiciones orales, siempre estuvo ahí la pregunta sobre lo mismo, pero es una pregunta sobre lo mismo que hace otra gente. Y ahí el rato cuando es contado, ya es contado por la última persona, que algo cambiará y sí, como
poco este carácter histórico y colectivo del conocimiento creo que está ahí como latente, como condición del conocimiento. Sí, sí, como condición del conocimiento. Y también como casi destino, porque es que pese al positivismo y su intención de que, más que intención, yo sé intención o intuición, no sé qué tan ingenuos sean o qué tan lámparas fueron, de creer que ya han llegado al estado positivo del conocimiento y que ya no había más. Fin de la historia, ¿no? También buscando cierto isomorfismo entre Mm. sociedad y conocimiento. Pero pese a ellos, yo creo que el conocimiento más bien jugando a Kuhn, pues este carácter procesual de cambio colectivo, histórico, pues es como es condición y también más o menos destino o algo así. Sí, lo que tú anotas también me lleva a pensar mucho algo que habías hablado, o que se había hablado inclusive en el ciclo de Dancy, un poco sobre la persecución de una idea de verdad, especialmente en el caso de la ciencia, digamos más de las ciencias puras, están buscando eso como una verdad que es casi que nouménica, no fenoménica, en donde van a encontrar en su momento esa objetividad, esa quimera de la cual siempre está en la persecución, pero no deja entonces ahorita con lo de ese ciclo o esa unión ontoepistémica de pensar que a la larga pues seguimos no siendo esclavos, pero sí sujetos a una biología, una fisiología que es la que nos da unas cualidades de percepción que en este caso, pues, yo me atrevo a decir, puedo estar diciendo una borrada, pues son fenoménicas, o sea, estamos establecidos en nuestro campo de percepción, un poco a lo Marcus Gabriel, en nuestro campo de sentidos, donde nos irradian unas casas, unas entidades, unos objetos, y lo que tenemos es eso, es lo que podemos ver. Entonces, claro, esa idea de lo que yo veo, lo que yo pienso, lo que yo conceptualizo, marca también esa realidad fenoménica. Yo particularmente soy cliente de eso, no por el hecho de que sea antirrealista, pero sí que de alguna forma el cuerpo del conocimiento de alguna forma es práctico y es útil y tiene lo pragmático de la utilidad y que nos funciona. Esa idealización de que vamos a encontrar esa verdad numérica, pues para mí todavía es difícil de, 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 como de percibir o de contemplar. Entonces, sin duda alguna, yo pues me afilio contigo ya, sobre todo por tu mediación constante en el término de la reflexión ontoepistemológica, es eso, o sea, si estamos estableciendo nuestros supuestos ontológicos a partir de una conceptualización y de una espiral que se va, digamos, creciendo. Puede haber una revolución en ese caso donde se nos desarme eso, casi como un fundacionalismo que va surgiendo la espiral y ¡pum! Volver otra vez a lo mismo, posiblemente, puede ser en algún caso. Así como la destrucción del éter, no tenemos éter, no, es un sistema vacuo y realmente de sistemas inerciales de los cuerpos en el espacio, listo. Para una comunidad fue así, es una destrucción de ese sistema de creencias a la larga que se va abriendo como una espiral, se derrumba y vuelve otra vez al punto concéntrico y se vuelve a abrir de manera constante. Sí, es que yo siento que ahí muy detrás de todo esto, un poco jugando a esta idea de Latour de hacer una antropología de los modernos, pero él tan francés mirándose al ombligo y pasándose por mujer en ese texto, yo no creo mucho en eso. Pero jugando un poco a eso. Yo creo que detrás de esta idea del conocimiento, de la misma idea de revolución, pues está latente toda esta idea pues, de los europeos, pues, moderna, del progreso y todo esto, ¿no? La evolución. Y detrás de todo eso está que ellos son los blancos y nosotros los morenos, y ellos son los modernos y nosotros los casi modernos, y que nos hacen el favor de llevarnos allá porque es allá y no acá. Entonces, no sé, a lo mejor la misma idea de revolución es hija de todo eso, ¿no? Y lo mismo, hablamos de los 60, todas estas cosas, y habría que pensar, pues, otras alternativas también para, pues, ver cómo es el desarrollo del conocimiento, ¿no? Inclusive solo, no solamente para verlo, sino también para imaginar cómo podemos nosotros desarrollar el conocimiento, ¿no? Cómo podemos construir el conocimiento de otra forma, a lo mejor, yo qué vas a ver, más desordenada, no sé. Feyerabend tiene una propuesta anarquista. En el ciclo de textos cortos de dentro de 8 días que arranca, alguien propuso este rizoma de Les. Habrá que ver ahí qué pistas vemos. Porque sí, yo creo que aquí igual en Kuhn y la idea de revolución
y que me sugirió esta misma metáfora como de las espirales, va un poco lo mismo, ¿no? Como esta idea de vamos para un lado y no necesariamente, como que podríamos ir para varios. Y yo creo que más bien las epistemologías contemporáneas van hacia allá. Lo que estuvimos mirando con, por ejemplo, Marcus Gabriel, el mismo Latour, Viveros de Castro, y que en el otro ciclo hay varios textos de eso contemporáneos, el pluralismo ontológico epistemológico apunta un poco más hacia allá, ¿no? Como que hay varios caminos posibles, hay varios mundos posibles, hay intersecciones entre mundos y hay que ver qué podemos hacer y qué queremos hacer entre esos mundos desde un horizonte epistémico en este caso y por qué no también político. Entonces, sí, yo creo que está bueno, está bueno también mirar a Kuhn como desde estos lentes ya contemporáneos y tercermundistas y morenos del sur global, porque sí, aguas con Kuhn. De acuerdo, de acuerdo. Sí, el pluralismo Y epistemológico, perdóname, Pilar, sí es un poco lo que me queda de los ciclos pasados. Y también un pluralismo ontológico, de que todo tenga un estatuto de realidad y a la larga también todo puede tener un estatuto de validez, de conocimiento también visto en sus propios contextos. Obviamente eso ya ha sido una idea mucho más transitada, pero lo que también me llama la atención y me afilio contigo es eso, que no tenemos un norte. O sea, no existe eso que tenemos a lo cual todos tenemos que Porque llegar. el norte es que es muy lámpara esta Además, además, metáfora. además el norte, pues sí, tienes toda la comenzando razón. por ahí, Sí, sí. sí, es una cuestión muy fea en ese aspecto, pues, como que la verdad es una revelación, o sea, yo todavía siento eso y ahí sí me acuso y me confieso un poco de creyente en que algún día se me van a revelar todas las cosas que tengo en duda. Posiblemente nunca voy a tener esa experiencia, pero pareciera que eso es como que nos mueve un poco también en el ámbito académico. Vos, mi trabajo, mi tesis, todo va a revelar algo que, pucha, nos va a alumbrar a todos. O sea, seguimos también pensando un poco en esa idea y que de pronto no tenemos que llegar a nada, pues a algo que nos idealizamos, sino el mero ejercicio del diálogo, de eso. A mí me llama mucho la atención lo de esas intersecciones, esos momentos de cruce entre las distintas supuestos ontológicos y epistemológicos, eso, cómo se discute y cómo se dialoga. Esto yo creo que me parece una de las cosas más interesantes ahorita en el ejercicio académico. También con lo que decía Sebas, es que también hay como cierta tentación no declarada en Occidente de la profecía, que estos árabes que por ahí yo sugerí para el otro ciclo, sí tienen como un problema central en el siglo XI, XII, XIII y hasta la actualidad. Entiendo que sigue siendo un problema eh, pues, filosófico y teológico, pero también epistemológico, como la revelación, ¿no? Como esta tentación de se me reveló la verdad o algo así, y la verdad va hacia el norte o una cosa así, ¿no? Pero bueno, ahí habrá que ver como otras posibilidades de relacionarse con la revelación que no sean así necesariamente y que a lo mejor apunte un poco más a que a lo mejor sea un diálogo de revelaciones, ¿no? Porque uno va al viaje de saga que recibir otras revelaciones o algo así, ¿no? Sí, algo, sí. Pero que es, bueno, no sé, es que me resulta también un poco inevitable pensar en esta discusión en el marco, por ejemplo, de cómo se forma en la investigación, por ejemplo, y cómo llegar a este punto de un diálogo de diferentes o intersecciones de epistemológicas, ontológicas, cuando un poco todavía esa formación está muy de cara a esa linealidad. Y también a la verdad, y digamos que no es menor o no es gratuito, pues que en ese ejercicio de investigar todavía se tenga esa ilusión de encontrar algo, de descubrir algo, además de descubrir algo que sea pues real o verdadero, eh, porque básicamente todavía esta formación está muy fundada en unas cosas que hacen de la ciencia un ejercicio lineal, un ejercicio que tiene un fin, que tiene un norte, y que si no llega allá, pues no sirve. O sea, él es el investigador fracasado porque no descubrió algo que valiera la pena o que fuera verdadero. Bueno, digamos que hay unos asuntos también eh, que sí, me es imposible como no pensar en el marco, bueno, en esta relación bueno, de esta conversación de Kuhn, sus revoluciones y sus paradigmas con cómo se forman esos investigadores. Yo Pues que creo a que la eso es final.
Yo creo que eso también es central, Pili, porque yo sí creo que la didáctica de la investigación tiene un efecto performativo en las prácticas investigativas. O sea, investigamos con lo que nos enseñaron a investigar y luego en el campo vamos aprendiendo nuestras propias mañas y así, pero sí, como que en esa reflexividad epistémica definitivamente sí que hay que considerar esa dimensión pedagógica y echando como un ojo al índice del libro de Kuhn, entiendo que dedica una parte a eso, ¿no? Como a mirar los manuales o los libros de la Mm. época, la idea de ciencia que hay y todo esto. Yo creo que en términos metodológicos él nos da una pista de que si vamos a hacer vigilancia epistemológica de algo, inevitablemente tenemos que pasar por la forma en la que se enseña a investigar, porque pues sí es como una comunidad enseña a conocer o algo así. Además que es bien curioso, pues que el librito se termina volviendo casi que una parte de un manual de texto del investigador o como esa parte, Exacto. o sea, por ahí pasamos todos, como para, para que nos enseñen que la ciencia está hecha de revoluciones también. Y bueno, Haz tu propia revolución. sí, eso, tú también Haz Sí, puedes. haz tu tesis. no, no hagamos parte de la ciencia normal, tienes que ser de la revolución. Ajá, exacto. Soy del Team Rep. Pues bueno, no sé si tiene alguna conclusión más o pasamos como a pensar qué texto vamos a leer la próxima semana en el otro ciclo, aprovechando que fuimos los que vinimos, aprovechando el poder de la asistencia. Pero ven, un poco para mi comprensión sobre la dinámica del espacio. O sea, la idea sí es leer todo el libro, o sea, que vamos a amasearnos el libro por partes. Cuando dices entonces